Innovament. Bueno, para continuar con esta serie de videos sobre las enfermedades de las vías respiratorias altas y bajas, ahora continuaremos con los síndromes parenquimatosos pulmonares, que son infecciones o enfermedades de las vías respiratorias bajas. Vamos a estar hablando más que nada del parénquima, es decir, de todo lo que me conforma al pulmón. Aquí vamos a encontrar el síndrome de condensación, que básicamente compromete al espacio aéreo por ocupación alveolar, es decir, el alveolo se llena de algo, Entonces, ¿qué no hay? No hay hematosis. Bien. También vamos a tener el síndrome intersticial, que básicamente es del intersticio del pulmón. La condensación me habla de un daño directo en los alvéolos. Algo pasa en los alvéolos de este pulmoncito. Y el intersticio, hagamos de cuenta que aquí están los alvéolos, tienen una separación, y por acá pasan arterias, pasan venas, y así entre medio de estos, ¿no? Pasan cosas, entre medio, no dentro de, entre medio. Entonces pasan cosas. Entonces el intersticio estamos hablando que es alrededor de las células que conforman el alvéolo, porque por ejemplo el alvéolo está conformado por muchas células. Entonces entre medio de estas células pasan muchas cosas y esto se le llama intersticio. Y por otro lado, lo que ya está dentro del alvéolo se le llama parénquima. Por eso es que es parenquimatoso. Bien, vamos a tener el síndrome de condensación, el síndrome intersticial, que es básicamente fuera de las células, alrededor de las células. Más bien hablamos del intersticio. Dentro de la célula o dentro del alvéolo vamos a tener síndrome de condensación. Uno es la neumonía y entra dentro del síndrome de condensación. Todos los que tengan el número 1 es que estamos hablando de el síndrome de condensación. Entonces la neumonía es la inflamación del parénquima, es decir, de los alvéolos, incluso de los bronquios principales y los segmentarios, etcétera, ¿no? De todas estas partes. Va a haber exudado alveolar, fiebre, tos, con o sin expectoración. Por lo regular en neumonías avanzadas sí hay expectoración, pero en algo que acaba de comenzar no hay expectoración aún. Esto sucede sobre todo en adultos mayores, en un 70%. ¿Cuál es la causa más común o el agente más común? Pues es una bacteria, el Streptococcus pneumoniae. ¿Qué síntomas vamos a encontrar aparte de la fiebre, aparte de la tos y del exudado alveolar? Básicamente va a haber taquipnea, el paciente no puede respirar porque el alvéolo está ocupado por exudado alveolar precisamente, que es líquido, ¿no? Que en base a la infección, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a llegar mediadores, empiezan a llegar células inmunes como neutrófilos, basófilos, etcétera, y empiezan a hacer un exudado alveolar con proteínas, con todas estas células que nos encargan de defendernos y generan este exudado que no permite la hematosis. Básicamente se genera ahí una aglutinación y no permite que el aire fluya en ese alvéolo. Taquipnea, el paciente siente que no puede respirar, fiebre y tos. Esta es como la tríada más particular: taquipnea, fiebre y tos. Luego, por otro lado, vamos a tener la neumonía atípica, que básicamente, ¿cuál es la diferencia entre una neumonía y una neumonía típica? Bueno, la atípica la causan bacterias o microorganismos raros. ¿Cuáles son las características? Bueno, va a haber fiebre,
dolor en punta de costado, así se le llama porque el paciente tiene un dolor, sobre todo en esta zona del pulmón. En esta zona del pulmón hay un dolor. ¿Por qué? Porque las neumonías suelen ser más apicales, o sea, del ápice del pulmón y no de las bases. Las neumonías son apicales, de la parte de arriba del pulmón. En punta de costado va a tener un dolor en esta zona de acá. Y tos con expectoración gerrumbrosa. Aquí esto es muy importante porque es como una diferencia, ¿no creen? Tos con expectoración gerrumbrosa. Y algo muy importante, no aparece el síndrome de condensación en la RX. En la neumonía hay un síndrome de condensación que precisamente se ve así, se ve más blanquecino una parte del pulmón, o si estuviera por todo el pulmón se vería todo blanquecino, que incluso se le llama a este signo neumonía lobar algodonosa, porque se ve como un algodón en una zona del pulmón, ¿no? Entonces no aparece este síndrome de condensación en la RX en la neumonía típica. Ya con eso tenemos un diagnóstico. Y que va a haber alteración del estado mental, vómitos y diarrea. También hay síntomas diferentes, ¿no? Por lo regular esto casi no lo preguntan, pero es importante conocerlo porque sí nos podemos encontrar una neumonía típica, pero rara vez. Ahora bien, podemos hablar de una neumonía algodonosa y que es lobar cuando solamente toma o la infección se encuentra en un lóbulo del pulmón, dentro de un lóbulo del pulmón. En este caso, si se dan cuenta, el lóbulo derecho, por ejemplo, tiene una división, ¿no? Entonces, este es lóbulo 1, este es lóbulo 2. Entonces, en una neumonía lo que sucede, básicamente, es que precisamente hay la neumonía aquí solo está abarcando un lóbulo, si se dan cuenta. Hay una neumonía lobar algodonosa. Para que se acuerden, se ve blanquecino el área donde está la neumonía. Después de esto vamos a tener que, si fuera y ocupara todo un pulmón e incluso las partes de lo que sería los bronquios principales, sería bronconeumonía, porque ya me está ocupando toda la segmentación de los bronquios y bronquiolos y de los bronquios incluso principales, entonces ya es bronconeumonía. Cuando me ocupa todo el pulmón es bronconeumonía, cuando solamente me ocupa un lóbulo pues es neumonía lobar. O también puede ser segmentaria, que solamente sea un pequeño pedazo del pulmón, o por acá, etcétera, ¿no? Seguimos con la atelectasia de condensación. Aquí les voy a ir poniendo al lado cuáles son los de condensación, cuáles no. La atelectasia es de condensación, la neumonía es de condensación también. ¿Qué es la atelectasia? Es la disminución del volumen pulmonar total o parcial por pérdida de aire. El pulmón normalmente lo tenemos aquí así. ¿Qué es lo que pasa? Hay una atelectasia, el pulmón involuciona, o sea, es un pulmón pequeño. Es como si se chupara o si se hiciera hacia adentro de sí mismo, y entonces ¿qué pasa? Los alvéolos colapsan. De estar así los alvéolos con una luz para que fluya precisamente el aire, digamos que todo esto es el aire que está fluyendo, ¿qué pasa? El alvéolo colapsa y ya no hay flujo de aire. Y se ve precisamente en una radiografía como un pulmón colapsado, se ve más blanco y se ve más pequeño en una radiografía. Hay varias causas que llevan o conllevan a una atelectasia. Puede ser una atelectasia intrínseca, es decir, dentro del pulmón, ya sea por tapones mucosos que no permitan que el alvéolo esté ahora sí que distendido. Entonces, ni siquiera el factor surfactante va a permitir que el alvéolo se mantenga en su posición normal o con su presión normal, y entonces lo que hace es que con tanto moco que hay, con tantos tapones, etcétera,
este alvéolo colapsa porque no aguanta la presión que hay dentro de, o extrínsecas, que ya pueden ser, las extrínsecas ya pueden estar dentro de los tumores, adenopatías, es decir, algo externo a lo que sería la luz o los alvéolos, ¿no? Todo lo que vaya por dentro de los conductos, tanto desde los bronquios como de los bronquiolos. Entonces se colapsa. Puede ser proximal, es decir, de un bronquio fuente y lobulares, es decir, de las partes más cercanas. Un ejemplo, vamos a tomar de ejemplo esta, puede ser de esta parte del lóbulo, puede ser lobular en esta zona, ¿no? Puede ser de un bronquio principal, sobre todo a eso nos referimos con un bronquio fuente, es decir, que comienza aquí todo el mal en un bronquio principal y de ahí se puede extender a pues a una telectasia lobular. Todo un lóbulo se va a ver afectado, se va a ver involucionado y puede llevar muy rápido a la insuficiencia respiratoria, porque si imagínense colapsa todo un pulmón, pues no hay problema, tenemos el otro, pero claramente va a haber una disminución excesiva de la ventilación que va a tener nuestro cuerpo y del intercambio gaseoso sobre todo que va a tener nuestro cuerpo, y no va a ser capaz ahora sí que de darle a todas las partes del cuerpo de oxígeno. Y hay grafos de retracción, es decir, el pulmón se retrae, literal. Vamos a tener que hay tipos de atelectasia, muy importante. Los tipos de atelectasia pueden ser pasiva, cicatrical o adhesivas. Lo que son las pasivas básicamente es por compresión del espacio aéreo en contacto con la pleura, es decir, la pleura se puede llenar de aire o de agua, que ya ahí entraría lo que sería el neumotórax o hidrotórax, y entonces puede haber un hidrotórax o un neumotórax, que básicamente es que la pleura no tiene más que poquitito líquido. ¿Qué es lo que pasa? Puede haber un neumotórax, se llena esto de aire o se llena bien de agua. Entonces esto empieza a presionar el pulmón acá lo tenemos, entonces la pleura empieza a presionar porque va creciendo porque hay un hidrotórax o un neumotórax, y que hace que el pulmón se va haciendo pequeñito hasta que ya no aguanta y ¡prum! Es como si apretaras una botella y la apretaras completamente y se hace pequeñita, así literal. Y esto sucede pues básicamente a raíz de otra enfermedad principal, como sería el neumotórax o el hidrotórax. Me aplasta el pulmón, y ¿qué hace este? ¡Pum! Se compresiona el espacio aéreo hasta que el pulmón, ¡pum!, ahora sí que se retrae. Vamos a tener la cicatrical, que básicamente es cuando el paciente ya tiene una fibrosis. Básicamente las atelectasias ya son como la gravedad de una enfermedad subyacente. Ya hay mucha fibrosis en el bronquio, que hace el pulmón se retrae o involuciona. Yo le llamaría involucionar, se hace pequeñito y ya no hay espacio para el intercambio de la hematosis. Vamos a tener las adhesivas, que es disminución del surfactante. Ya sabemos que tenemos los neumocitos tipo 2, que básicamente hacen que el alvéolo se mantenga como pues erguido, ¿no? O sea, que se mantenga con una presión suficiente para que esté abierto, porque los alvéolos son como globitos o como bolsitas donde va a entrar el aire y va a haber este intercambio hacia la sangre, ¿no? Acá pasa la sangre, acá está el aire y hay ese intercambio de CO2 y oxígeno, ¿no? Y ¿qué pasa si no hay neumocitos tipo 2 que secreten suficiente surfactante? Pues el alvéolo lo que va a hacer, como un globito que no tiene aire dentro, va a involucionar, y con esto lleva a la involución completa de una parte del pulmón o de todo el pulmón. Entonces, de las más comunes y de las más importantes, pues las tres son importantes porque pueden suceder las tres. Sin embargo, las más posibles serían la pasiva, que básicamente es causada ¿por qué? Por un neumotórax. Sería la pasiva causada por un neumotórax o hidrotórax, que
compresiona el espacio aéreo o más bien el pulmón. Entonces la pasiva es como la más común. Bien, vamos a tener que también se pueden clasificar según el volumen pulmonar comprometido. ¿Cómo es esto? Pues básicamente sucede como qué tanta parte del pulmón es el que está involucionando o el que se está retrayendo. Es decir, ya ahorita nada más tenemos un pulmoncito así, después de tener un pulmón grande, pues entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué tanto se comprometió? ¿Y con qué rapidez lo hizo? Se producirán diferentes grados de retracción que se caracterizan ¿por qué? Por disminución del volumen de un hemitórax. Vamos a ver nosotros al paciente, digamos que acá tenemos al paciente, y en vez de estar normal, con su tórax normal, digamos que este es su tórax, estos son sus brazos, vamos a tener el paciente normal. ¿Qué es lo que va a pasar? El paciente se va a ver así. Como solamente una parte o un pulmón se está retrayendo, digamos que acá tenemos al tórax, ¿no? Normal. ¿Y qué va a pasar? El paciente se va a ver chueco, literal, se va a ver chueco. ¿Por qué? Porque una parte de ese pulmón está colapsándose, literal se está colapsando. Entonces de un lado se va a ver normal, pero del otro van a haber desniveles en el tórax, así se va a ver el paciente, por poner un ejemplo, ¿no? Va a haber elevación diafragmática del lado afectado, es decir, en una radiografía vamos a tener aquí nuestros pulmoncitos, y este lado que está normal el pulmón, el hemidiafragma va a estar así, pero por otro lado, en esta zona involucionó el pulmón, entonces va a haber una retracción del hemidiafragma, se va a ver más elevado, más arriba se va a ver. Puede haber incluso desplazamiento del mediastino homolateral, es decir, si por ejemplo estamos hablando de que es un neumotórax, tal vez el aire me está empujando ese pulmón, y básicamente lo que va a hacer es que aparte me va a empujar también al corazón y va a empujar todas las partes del mediastino. Va a haber hiperinsuflación compensadora homolateral o contralateral, es decir, el paciente no puede respirar por un pulmón, bueno, el otro pulmón va a intentar compensar metiendo todo el aire posible, pero incluso también puede ser homolateral, cierta parte del pulmón va a estar hiperinsuflado, va a tener muchísimo aire, como lo vamos a ver en la radiografía, pues se va a ver negro, ¿no? Y retracción costal, es decir, retracción de las costillas, se van a ver más retraídas de lo normal, que incluso esto se relaciona precisamente con ¿qué? Con disminución del volumen del hemitórax afectado. Y todos estos síntomas se pueden sacar por lógica, ¿no? Básicamente. Entonces, en la atelectasia, el pulmón involuciona, se apachurra, se destruye de una parte y se hace más pequeño. Vamos a tener complicaciones que pueden provocar una atelectasia. Puede haber hipoxemia, incluso insuficiencia respiratoria, el paciente no va a poder respirar y obviamente no, por precisamente una alteración de la ventilación-perfusión. La ventilación o el aire que llega no es el suficiente para toda la sangre, no es suficiente para perfundirla, ¿no? Por espacio muerto, es decir, tenemos todo un lóbulo del pulmón que tiene atelectasia, que está completamente involucionado, que está completamente retraído, entonces es un espacio muerto. Es decir, esta zona perfundida, es decir, va a tener sangre, va a tener un correcto flujo sanguíneo, pero no va a estar ventilada, o sea, la sangre va a pasar, pero al no haber aire no puede ventilarse. Y la neumonía, que es secundaria a una atelectasia, pues es que la acumulación de la mucosidad y la disminución del clearance bronquial, es decir, de el bronquio aclarado o bien distendido o bien en su forma normal, puede derivar a una infección, es decir, tanto moco, tanta obstrucción en el bronquio puede llevar a una infección, causando neumonías. También podemos encontrar que una de las complicaciones más frecuentes es después de una cirugía,
el paciente puede tener precisamente una atelectasia y se les va a caracterizar por tener una dificultad respiratoria aguda después de la operación. Y es una de las complicaciones bastante frecuentes, pero pues no tantos, en la anestesia general sobre todo. Ahora vamos a tener pulmones pulmonares, que esto también es un síndrome de ¿qué? Pues de condensación. Vamos a tener los primarios o benignos, que son adenoma bronquial, los malignos, que ya es un carcinoma broncogénico o metastásico. Metastásico básicamente significa que, por ejemplo, este cáncer o este carcinoma, esto significa que el carcinoma inició, por ejemplo, en una mama de la paciente, en una mama o en una mama del paciente, y ¿qué pasó? Se diseminó por medio de la vía hematógena, es decir, por la sangre, y llegó hasta el pulmón, causando ¿qué? Un carcinoma broncogénico. De igual forma se puede diseminar desde el riñón, desde la mama, desde el estómago, etc. Vamos a tener diferentes tipos de cánceres malignos, como es el carcinoma epidermoide, que es uno de los más frecuentes, causando un 30% o siendo un 30% de los cánceres más comunes en el pulmón. Aquí es importante preguntarle al paciente si fuma, porque es una de las características que tienden a pasar. El fumador tiende a ser un carcinoma epidermoide. Nace en bronquios fuentes o lobulares. Bronquios fuente, como les decía, son los bronquios principales. Crece y obstruye el bronquio, causando ¿qué? Una atelectasia. Imagínense, si el bronquio no puede dejar pasar aire, ¿qué es lo que va a pasar? El pulmón va a involucionar, no tiene aire, literal, no tiene una presión correcta, entonces por lo tanto va a apachurrarse ese pulmón y todos los alvéolos con él. Puede también causar neumonías por infección. Después de esto ya vimos que la complicación de una atelectasia luego es la neumonía. Crecen lento, esto es una característica, porque hay otros que crecen rápido, y da síndromes paraneoplásicos, es decir, ya te empieza a dar una sintomatología, como por ejemplo bajar de peso, dejar de comer bien, a lo mejor ciertos dolores, etcétera, ¿no? También vamos a tener el adenocarcinoma, que este es uno muy frecuente, en un 35% el adenocarcinoma. Vamos a tener que esto da en pacientes que ya tienen cicatrices previas, es decir, en pacientes que ya tienen fibrosis pulmonar. Exactamente, tienen fibrosis pulmonar. Es por esto que se dice que tienen cicatrices previas. El pulmón ya está todo cicatrizado, ya ni siquiera es funcional, y básicamente se origina en glándulas mucosas, es decir, en los bronquios puede haber glándulas que secreten moco, entonces ahí va a comenzar el adenocarcinoma, en las glándulas mucosas de los bronquios periféricos. Hay metastasis rápidas, es aquí donde decía, este es lento, este es rápido, hacia el cerebro sobre todo se extiende, entonces hay que tener mucho cuidado con este adenocarcinoma, porque aparte es uno muy frecuente, y se desarrolla en el espacio aéreo sin destrucción de la estructura. Es decir, ¿se acuerdan de aquellas patologías que yo les decía que no crecen dentro del bronquio? O sea, por ejemplo, no crecen en la pared del bronquio, no crecen aquí y van obstruyendo, no, sino que más bien no dañan ni al bronquio, ni a los bronquiolos, ni a los ni tampoco dañan a los alvéolos, sino que ellas empiezan a crecer aquí, en la luz, y no dañan a la pared, no dañan la estructura para nada, sino crecen en el espacio aéreo sin destrucción de la estructura. En el rayo X se va a ver el broncograma aéreo, que básicamente son zonas blanquecinas. También vamos a tener el carcinoma de células pequeñas, que este sucede en un 25%, tiene también una alta probabilidad. También sucede en fumadores, en bronquios gruesos. Si se dan cuenta, casi todos comienzan en bronquios gruesos, lobulares, periféricos, gruesos, y comprometen rápidamente los vasos submucosos, es decir, este carcinoma rápidamente se extiende a las arterias, a las venas que irrigan el
pulmón y compromete básicamente todo esto, incluso los vasos submucosos debajo de la submucosa que hay ahora sí que en la composición de los bronquios. Crece y se disemina rápido. Y vamos a tener carcinoma de las células grandes. Este es anaplásico o anaplásico, que básicamente es periférico, disemina muy rápido, hay cavitación, es aquí donde vamos a ver el pulmón común en una radiografía donde se ve todo cavitado, se ven así unas partes más blanquecinas, así como manchones en el pulmón, pero en todo el pulmón. Y se le llama cavitación, se va a ver más blanco, se va a ver más blanco el pulmón y no se va a ver tan negro. Y va a haber diferenciación neuroendocrina, sea de origen neuroendocrino, es decir, de las hormonas. Y bueno, uno muy raro, pero que también suele estar presente, es el linfoma no Hodgkin de células B. Básicamente las células B son las células de la mucosa que se encargan de protegernos de infecciones en el pulmón. Básicamente es el BAL, ¿no? La barrera mucosa del pulmón ante infecciones, y más que nada en las células B, pero este es muy raro. Los más comunes son estos, y sobre todo he visto que en lo que es el ENARM pregunta mucho, por ejemplo, luego te preguntan carcinoma de las células pequeñas, carcinoma de las células grandes, ¿no? ¿Qué tiene este paciente? ¿No? Te describen una patología y ya tú dices, ¿no?, qué tipo de cáncer es. Entonces tenemos carcinoma epidermoide, adenocarcinoma, carcinoma de las células pequeñas y así. Ahora, ya por último, quisiera remarcarles como los puntos importantes de cada uno. Si se dan cuenta, este sucede en el 30%. Este es en fumadores. Obstruye bronquios, fuentes o lóbulos. Causa atelectasias y crece lento. Da síndromes paraneoplásicos, es decir, este te empieza a dar signos. No es como los demás que ya cuando te das cuenta ya está muy avanzado. Este otro sucede en el 35%. Es en cicatrices previas, fibrosis pulmonar, muy importante. Crecen las glándulas mucosas, muy importante. Hay metástasis rápidas hacia el cerebro. Y hay broncograma aéreo. No destruye la estructura pulmonar. Carcinoma de las células pequeñas en un 25%. Este también es en fumadores como el epidermoide. Otra vez en los bronquios gruesos y compromete vasos submucosos, tiene una característica, ¿no? Se disemina rápido. Carcinoma de las células grandes o anaplásico. Es periférico, es rápido, se disemina rápido, hay cavitación, este es como lo más importante, cavitación. Y hay diferenciación neuroendocrina. Y bueno, ya, este no es tan importante, pero es en las células B, ¿no? Bien, seguimos con otros síndromes de condensación. Aquí vamos a tener el infarto pulmonar o tromboembolismo pulmonar. Acá voy a ponerle otra vez condensación. Esto es básicamente que el pulmón se queda sin sangre, es decir, se queda sin que se oxigene. Básicamente el pulmón se puede incluso necrosar. ¿Por qué? Porque no le llega sangre, no está oxigenándose. Hay fiebre, dolor en punta de costado. Incluso se ve imagen triangular con base pleural en la radiografía, es decir, se ve un triángulo en la base de la pleura. O sea, tenemos aquí el pulmón, esta sería su base, está de acá, se ve un triángulo aquí, se ve blanco. Y bueno, nada más para recordar, el diagnóstico sindromático pues es un síndrome de condensación, pero ya sabemos que dentro del síndrome de condensación está la neumonía, está la atelectasia, está la embolia pulmonar, está los tumores pulmonares. Entonces al paciente no le vas a llegar y le va a decir tiene un síndrome de condensación, no, tiene un síndrome que básicamente es la neumonía, tiene un cáncer, tiene una atelectasia, etcétera, ¿no? Es eso, ¿no? Ahora bien, seguimos. El examen físico, básicamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Imagínense, si el pulmón está sin oxigenación, ¿qué va a haber? Obviamente no se mueve, no tiene movimiento, no hay distensibilidad, no hay compliance. Altera el patrón respiratorio, aumenta la frecuencia respiratoria, porque el paciente intenta respirar
pero simplemente no hay distensibilidad, ni siquiera se puede oxigenar la sangre para ninguna otra parte del cuerpo. El patrón respiratorio es restrictivo, claramente. El paciente, aunque respire, no va a poder oxigenar absolutamente nada. Hay abovedamientos, retracciones, que aquí entra la atelectasia. Hay enrojecimiento de mejillas, por lo mismo de que no se oxigena la sangre, y el síndrome de Claude-Bernard-Horner, que básicamente es miosis en oftalmo, es decir, el párpado baja y no permite verse todo el ojo. Hay ptosis del ojo, es lo mismo, se ve así caído y nada más se ve una parte del ojo, así. Y anidriosis. Bien, también vamos a encontrar a la exploración física, vibraciones vocales aumentadas. Esto es cuando la luz bronquial está permeable, es decir, el bronquio no está cerrado, entonces sí entra la luz bronquial, el aire en el bronquio y llega hasta los pulmones, y hay vibraciones vocales, es decir, el paciente habla. Pero cuando la luz bronquial no está permeable es porque ya llegó una atelectasia obstructiva, que era lo que decíamos acá, que la atelectasia obstructiva la podemos ver básicamente en el infarto pulmonar, es decir, algo que obstruye precisamente esa área del bronquio y no permite que el aire pase, por lo tanto no va a haber vibraciones vocales. Recordemos, sin aire no hay voz. Hay matidez, es decir, tú palpas al paciente, le pones tus deditos y le palpas y se va a escuchar matidez en vez de timpánico, que es lo normal. Hay ausencia de estertores crepitantes, que se escuchan perfectamente al escuchar los pulmones, los estertores crepitantes. Esto sobre todo en neumonía de primer y tercera etapa. Y hay infarto, edema del pulmón. Puede haber un soplo tubárico en la segunda etapa de la neumonía y con ruido y laringotraqueal por la condensación. Es decir, el soplo tubárico es un ruido que se genera, por ejemplo, al soplar por un tubo, ¿sí? Un soplo tubárico. ¿Por qué? Precisamente porque puede estar un poco obstruido ya esta parte. Ahora bien, pues aquí tenemos las etapas de neumonía típica, ¿no? Entonces, las 3 etapas, lo más importante. En la primera hay estertores crepitantes. En la tercera hay estertores crepitantes. Que básicamente estos estertores crepitantes es por la exudación alveolar por una infección. Ahí en la segunda etapa hay un soplo tubárico. ¿Por qué? Porque puede haber ya un estrechamiento de los bronquios y no permiten que el aire entre fácilmente. El parénquima pulmonar se ha condensado, sobre todo es por esto. Si se condensa significa que está lleno de moco, de cosas que no van a permitir que el aire fluya normalmente. Y la tercera, aquí es donde ya comienza la resolución y se reabsorbe el exudado. Y se vuelve pero se siguen auscultando los estertores crepitantes de retorno, es decir, ya está desapareciendo lo que sería lo que obstruye, o se está reabsorbiendo los exudados, pero aún así se siguen escuchando por el retorno precisamente de esta lenta evolución donde va desapareciendo los exudados o básicamente el moco que se encuentra en los alvéolos. Desaparece el soplo brónquico y el parénquima vuelve a ventilarse y ya se vuelve a escuchar el murmullo vesicular. Otros conceptos importantes en la exploración de enfermedades pulmonares pues es la broncofonía, que básicamente es el aumento de la resonancia vocal. Se escucha mucho más fuerte las vibraciones vocales. Por ejemplo, aquí entran las vibraciones vocales. Pectoriloquia, que básicamente es la percepción clara de la articulación de la palabra. Se escucha perfectamente cómo se articulan las palabras, precisamente también a la vibración vocal, vibraciones vocales. Y pectoriloquia áfona, que es la transmisión perfecta de la voz
cuchicheada, también a las vibraciones vocales. Ahora bien, diferencias semiológicas de los tres grandes síndromes respiratorios: a la inspección, a la palpación, a la percusión y a la auscultación. Si hay, por ejemplo, una condensación con luz bronquial permeable, como es el caso de la neumonía, básicamente vamos a tener un patrón restrictivo que se caracteriza por taquipnea o hipopnea. A la palpación las vibraciones vocales van a estar aumentadas. ¿Por qué? Porque como hay moco, el moco transmite más las vibraciones vocales cuando el paciente habla. A la percusión se va a escuchar mate o sonora porque por el mismo moco, ¿no? Se está lleno de moco, entonces que va a escuchar mate. Y a la auscultación va a haber estertores crepitantes y soplo tubárico, esto en la segunda etapa de la neumonía, o bronquico también en la segunda etapa, ¿no? Luego, por otro lado, la condensación con luz bronquial obstruida, como sería la telectasia, que es donde todo el pulmón se involuciona, se retrae. Entonces, ¿qué va a haber? Un patrón restrictivo también, con taquipnea o hipopnea igualmente. Las vibraciones vocales van a estar completamente abolidas porque básicamente no va a entrar el aire a ese pulmón. Va a estar mate claramente porque no va a haber aire tampoco, y va a haber silencio respiratorio, no se va a escuchar el murmullo vesicular en lo absoluto. Y en el derrame pleural básicamente es un patrón restrictivo también, hay taquipnea o hipopnea de igual forma. Las vibraciones vocales pueden estar disminuidas o de plano abolidas, porque si es un derrame pleural significa que hay líquido, por lo tanto esto conlleva o nos habla de que el agua no va a permitir que escuchemos lo que sería el patrón, lo que serían las vibraciones vocales. Va a estar mate, súper mate por el agua o por lo que se encuentra ahí dentro, y va a haber abolición completa del murmullo vesicular, soplo N en el límite superior del derrame. Ahora bien, cuando la condensación es superficial o se interpone tejido pulmonar normal entre la condensación y la pared torácica, la percusión es submate, es decir, vamos a tener distintos tipos de las formas que se puede escuchar a la percusión de lo que serían los pulmones. Puede ser timpánico, que es cuando el pulmón está normal, se escucha timpánico como si le pegaras a una pelota llena de aire, o submate, cuando el tejido pulmonar normal está entre la condensación y la pared torácica. Entonces medio se va a intentar escuchar esta parte de que hay aire, pero como se interpone aparte lo que sería condensación, pues se va a escuchar submate, no completamente ni timpánico ni mate, sino submate. Otras características es que puede haber infarto del pulmón, edema agudo del pulmón, se ve en la transudación de líquido de los alvéolos por la hipertensión pulmonar de estasis que supera la presión osmótica capilar. Y bueno, hasta ahí tendríamos los síndromes parenquimatosos de condensación. Y pues como repaso vamos a tener la neumonía, la telectasia, los tumores pulmonares, el infarto pulmonar, y eso sería todo. Solo recordando, bueno, ya sabemos que la telectasia hay 4 tipos, porque aquí falta la obstructiva. Algo ocluye y entonces no deja respirar al paciente, entonces el pulmón involuciona completamente, ¿no? Entonces tenemos pasiva, cicatrical, adhesivas y obstructivas. Tumores pulmonares que vamos a tener benignos como el adenoma bronquial, y ya malignos como sería el carcinoma epidermoide, adenocarcinoma, que es el más grave y más común, y el carcinoma de las células pequeñas y carcinoma de las células grandes o anaplásico. Y el único que te da síntomas básicamente es el epidermoide. El infarto pulmonar o tromboembolismo pulmonar básicamente es un trombo o un conjunto de plaquetas, de fibrina, etcétera, de factores de coagulación que básicamente generan un trombo, por lo regular en la parte inferior
de las piernas. Este viaja desde las piernas hasta el corazón bombea la sangre hacia el pulmón y se obstruye por medio en uno de los capilares, ¿no? Entonces lo que me genera básicamente es un infarto pulmonar por el cese abrupto de sangre hacia los pulmones. Ya vimos aquí lo que se escucha en el examen físico o lo que se ve en el examen físico, y aquí muy importante se puede ver el síndrome de Claude-Bernard-Horner. Y acá ya tenemos otras partes, otras cosas, otros signos que podemos encontrar en pacientes ya sea con atelectasia, con neumonía, con infarto pulmonar, etcétera. Eso sería todo. Síganme si así lo desean. Cualquier duda me pueden escribir y nos vemos pronto aquí en Innovamed 3D.